Gracias, gracias, buenas noches y gracias por la invitación al Ex Academy Perú, por permitirme compartir una experiencia y conocimientos sobre defensa eficaz en diligencias preliminares orientados a destrezas y habilidades de litigación oral. Correcto. Eh, los participantes que deseen preguntar pueden eh, levantar la mano y ahí le van a dar el micrófono para hacerlo bien interactivo. No quiero ser un monólogo de solamente hablar solo. Quiero que tengan la oportunidad de participar de alguna duda, una pregunta, alguna acotación, pero todo relacionado al tema. Los que deseen prender su cámara, me agradaría también interactuar porque ya por esta virtualidad solamente nos conectamos por una computadora, pero si no hubiese esta virtualidad, en realidad lo haríamos presencialmente, que es mucho mejor estos temas, sobre todo donde realizamos talleres, simulaciones para aprender un poco más. Pero bueno, los que deseen, los que no, pueden mantenerse así nomás. Este tema que voy a compartir con ustedes no es muy usual, en realidad solamente escuchamos de litigación o destrezas o técnicas de litigación para juicio. Pero déjenme decirles que destrezas, habilidades, técnicas, estrategias también se utilizan en la investigación preparatoria como fase propia de la etapa del proceso penal y la subfase de diligencias preliminares y la otra subfase de la investigación formalizada. De eso vamos a hablar, en eso voy a enfocar. Pero quiero compartir con ustedes antes una historia. Quiero empezar con una historia. Quiero llamarles la atención a ustedes, llamar su atención con una historia. Hace como 3 años aproximadamente, tuve la oportunidad de asumir la defensa de un joven que no llegaba a los 19 o 20 años de edad. Un joven compatriota como nosotros que residía o reside, perdón, en Italia. Desde niño fue llevado por sus padres allá a Italia. Sus padres ya formaron una familia, ya una casa propia, con un futuro muy bueno. Este muchacho que llegó aquí no tenía la necesidad de quedarse en el Perú. Estudiaba en una universidad en Italia, una universidad prestigiosa. Llegó una Navidad, antes de Navidad, para pasar las fiestas y traer unos regalos a su familia, ¿no? Y visitar la casa que sus padres en Italia le dejaron aquí en Perú como herencia, ¿no? Llega, encuentra a su familia y dentro de su familia encuentra a uno de sus tíos que el día entre el 22, 23 de diciembre de hace 3 años le dice, súbete a mi moto, vamos a comprar un artículo acá, no tan lejos, por la jurisdicción de Caraballo. Comas creo que es, Caraballo. El muchacho de nombre Brian, voy a decir su nombre real, Brian, se subió a la moto de su tío, que no llega a los 35 años, su tío, una moto lineal, y se fueron a ese lugar, a esa tienda, para comprar ese artículo. En eso, su tío no tenía a la mano, al parecer, la licencia de conducir la moto. Estaba manejando, en eso un patrullero avistó esa moto con 2 ocupantes y reportaron al 105 moto sospechosa. Porque según el patrullero, según los policías, habían antes reportado un asalto a un ciudadano colombiano prestamista en una motocicleta parecida con 2 ocupantes. Entonces a los policías de este patrullero les pareció sospechosos, pusieron la circulina y empezaron a seguirlos. El tío de Brian se asustó al ver el patrullero y como no tenía el brevete a la mano, hizo caso omiso y trató de llegar al lugar y en esa desesperación
encontró unas rejas y ya no pudo entrar a esa avenida por la que estaba manejando. El patrullero se estacionó como a unos 100 metros a 150 metros. Bajó un policía, sacó su arma y disparó. El disparo ingresó por la espalda de Brian, del joven de 19 años, atravesó y se alojó en la espalda del tío. Cayó Brian al suelo, ensangrentado, y el tío también. Pero el más grave era Brian. Se acercaron los policías, lo intervinieron y encontraron un arma. Y le atribuyeron ser los dos asaltantes del colombiano prestamista. Según la tesis fiscal, los dos ocupantes, Brian y Néstor, su tío, habían realizado acciones temerarias y habían huido ante los avisos policiales de alto, deténgase. Y según la tesis fiscal, Brian había intentado sacar un arma, había hecho un ademán, y ellos habían visto en peligro su vida, por eso que habían disparado. Esa es la tesis de la fiscalía. Se ordenó detención preliminar, luego prisión preventiva. Prisión preventiva por 9 meses. Brian estuvo al borde de la muerte. Pese a que estuvo al borde de la muerte, estuvo encadenado o engrilletado a una cama de un hospital luchando por su vida. Su prisión preventiva estuvo así, engrilletado. Yo asumí el caso cuando ya estaba la prisión preventiva, ya estaba declarada fundada la prisión preventiva. Es más, había pasado ya meses, muchos meses. Durante la investigación asumió un abogado de oficio o una abogada de oficio. Hicieron varias diligencias. Dentro de las diligencias declararon los efectivos policiales. Todos habían aprendido un libreto. Los 3 efectivos, el mismo libreto. Las mismas palabras, todo el procedimiento. Lo mismo, repetían los 3 efectivos. Se realizó una diligencia de reconocimiento cuando citaron al colombiano, al que había sido asaltado, y el colombiano identificó a Brian y a Néstor. En esa diligencia participó el abogado de oficio. En una diligencia de reconocimiento en rueda fotográfica donde supuestamente el colombiano había visto a 2 personas con casco de motocicleta. Pese a que estar con casco de motocicleta, identificó, brindó características de color de tez, cabello, ojos, identificó. Con participación del abogado en las declaraciones de los policías y con participación de abogado de oficio en la diligencia de reconocimiento fotográfico. Y de eso vamos a hablar ahora. He querido empezar esta historia con esto, de la defensa eficaz. La defensa eficaz en diligencias preliminares, correcto, investigación preparatoria, de que no vuelva a ocurrir lo que le ha ocurrido a este muchacho. Porque por una mala defensa, ¿no?, estuvo con prisión preventiva. O sea, estuvo al borde de la muerte, pero engrilletado en una cama. Y el tío en un penal, cumpliendo una prisión preventiva injusta. Voy a terminar la historia porque les tengo que contarle el final de la historia. La misma fiscalía sobreseyó el caso. Cuando nosotros nos apersonamos, bueno, yo me apersoné como abogado, la fiscalía luego sobreseyó el caso porque nosotros solicitamos diversos actos de investigación, pedimos la exclusión del acta de reconocimiento fotográfico por vulneración del derecho de defensa, el debido proceso. Intentamos e hicimos una defensa eficaz. Fiscalía sobreseyó el caso y gracias a Dios Brian logró, número 1, sobrevivir primero.
donde el abogado no podía participar en el tema médico. Sobrevivió, le quitaron no sé cuántos metros de intestino. Daño físico, daño moral, daño psicológico. El muchacho ya no era lo que era antes. Ya no sonreía como antes. Se fue del país luego que sobrevivió, se fue a Italia. Sus padres gastaron mucho dinero en salvarle la vida. Pero esa mala experiencia, ese registro, obviamente no se va a olvidar por el resto de su vida, ¿no? Digo yo, tal vez hubiese tenido una defensa eficaz, no hubiese estado en prisión preventiva, digo yo, tal vez, aunque tal, de ciertos momentos dudo de la justicia, no de toda, de algunos operadores, incluyendo fiscales también. Dudo porque me dedico a la defensa de condenas cerradas, de personas inocentes condenados erróneamente o acusados erróneamente. Pero ¿qué tan importante es la defensa eficaz? O sea, desde el punto de vista de defender la libertad de una persona y la vida de una persona. O sea, nos encargan a nosotros los abogados defender eficazmente. Y ese caso, así como el caso de Brian, hay muchísimos. Creo que me demoraría más de un día relatarle las historias que conozco como la de Brian. Gracias a Dios la de Brian terminó bien. Digo bien porque se sobreseyó el caso, pero los recuerdos no los puedo quitar yo. Eso lamentablemente va a demorar mucho. Y de eso vamos a hablar ahora. Lo que no debe hacer un abogado y lo que debe hacer también un abogado en esta subfase y en esta fase de la investigación preparatoria. Correcto. Porque no todo es juicio. No nos preparamos en las destrezas técnicas para juicio, no. También para esta etapa. ¿Podemos litigar en esta etapa empleando ciertas técnicas de litigación? Por supuesto que sí. Claro que sí. Permítame compartir con ustedes unas diapositivas que he preparado. No sé cuánto tiempo tengo, pero no creo que me demore 40 minutos, tal vez a una hora. No sé si tengo un tiempo limitado, me dirán, por favor. Sí, está bien, doctor. Está bien el tiempo que usted considere. Bien, perfecto. A ver, fíjese, estas son las causas por las que una persona inocente puede ser condenada o sentenciada erróneamente. No lo dice Juan Ortiz, lo dicen los norteamericanos que nos llevan casi 30 años de experiencia en haber identificado causas de personas, causas por las que una persona inocente puede ser condenada injustamente. ¿Correcto? 30 años casi. Principalmente la institución que se llama Innocence Project, Proyecto de Inocencia, con sede en Nueva York, Estados Unidos, pero proyectos de inocencia ya hay casi en todos los estados de Estados Unidos, de Norteamérica. Identificación errónea es la principal causa por la que una persona inocente es condenada injustamente. Identificación errónea. Tal vez ustedes me podrán decir, pero abogado, con un acta de identificación o de reconocimiento se puede condenar a una persona. Claro, yo les digo que sí. En la teoría, vamos a decir, no, es imposible, ¿no? Claro, los libros no dicen eso, pero la práctica dice otra cosa. Por eso que aquel juez que escribe un libro muchas veces actúa de una manera diferente al libro que escribe. Me podrán decir, abogado, ¿con una confesión falsa se puede condenar a una persona? Claro que no, el libro dice que no, pero en la práctica dice que sí. Y así, identificación errónea como primera causa que una persona inocente, inclusive en el Perú, este es un error muy común. Luego, mala conducta de los investigadores, incluyendo fiscalía, el uso de ciencia forense inválida o ciencia forense basura, como llaman los norteamericanos, confesiones falsas, defensa ineficaz, testimonio falso. Esto debemos evitar. ¿Podemos evitarlo? Claro que sí, no es seguro. Podemos ser muy buenos defensores, pero los jueces pueden equivocarse, sí, por supuesto, pueden equivocarse. La decisión al final es de ellos.
Pero nosotros nos vamos con la conciencia tranquila de haber actuado bien, defendido bien, peleado bien, guerreado bien. Nos vamos con la conciencia tranquila. Seguimos peleando en segunda instancia, seguimos peleando en un recurso de revisión, seguimos peleando tal vez con un habeas corpus, seguimos peleando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pelea no alcanza cuando tenemos la convicción de que esa persona es inocente. Luego, no sé si ustedes han visto este caso, pero si no lo han visto, les recomiendo. Véanlo, está en Netflix. Lo pueden encontrar como Así nos ven. Los que lo han visto me dan a la razón. Es un caso sobre los 5 de Central Park de Nueva York. Así se conoce el caso, como los 5 de Central Park de Nueva York, pero en Netflix se encuentra como Así nos ven. Y este caso trata de 5 adolescentes que fueron acusados injustamente de haber agredido física y sexualmente a una mujer blanca. Todos afroamericanos. Y un latino. 4 afroamericanos y un latino. De haber fueron acusados injustamente y sentenciados erróneamente. Y la pregunta que les hago es la siguiente: ¿puede una persona ser condenada por una confesión falsa a través de un interrogatorio policial? Ustedes me dirán que no, es imposible. ¿Cómo un acta, una diligencia, declaración puede servir para una condena? Claro, la doctrina y los libros, y seguramente libros de muchos jueces dicen que no, pero en la práctica, por supuesto que sí. Fíjese, en el país donde nosotros miramos las películas y decimos la justicia puede ser perfecta, ocurre esto. Claro que sí, y hasta ahora ocurren errores en Estados Unidos. Este es un claro ejemplo de cómo la justicia falla. En este caso de los 5 Central Park no hubo evidencia material. Lo principal, no hubo evidencia científica, evidencia física, científica. Las pruebas de ADN de ellos, de los 5, prueba de ADN, les trajeron prueba de ADN inclusive para comparar con los restos de semen encontrados en la ropa interior de la mujer, no había comparación. 99.99 no había comparación. Es decir, no era el ADN de estas 5 personas. Pese a no haber evidencia científica, fueron sentenciados. La fiscalía tenía una coartada que iba más allá de lo razonable. Dijo, claro, son 5. No hay problema que no coinciden los 5. No hay problema que no coincide el ADN de los 5. Hay un sexto, dijo, que está escondido. Y del sexto es el ADN. Posteriormente se descubrió, se encontró al culpable. El culpable estaba en una prisión, se cruzó con uno de ellos que su condena tardaba mucho más. Uno de ellos creo que era 16 años su condena. La conciencia le remordió a este culpable que era latino, de origen latino, y confesó el crimen. Se sometió a la prueba de ADN y resultó 99.99% de coincidencia con el ADN encontrado en las prendas íntimas de la mujer. Y era el culpable. Los exoneraron, es decir, los liberaron. Ellos demandaron al Estado de Nueva York, porque allá puedes demandar al Estado de Nueva York, y obtuvieron una indemnización, creo que de cerca de $14 millones para los hijos. Esto no puede volver a suceder. Obviamente, Fiscalía no los denunciaron. Allá en Estados Unidos no suelen encarcelar a los fiscales, pero la reputación de la fiscal se fue al suelo, obviamente, y de los policías, ¿no? Pero esto no puede suceder. Pero lamentablemente sigue sucediendo en nuestro país también, y por eso nosotros debemos prepararnos para litigar, enfrentar estos casos. Y de eso vamos a hablar. Bien, ustedes saben que el proceso penal tiene 3 etapas. Nos vamos a centrar en esta etapa: investigación preparatoria. Vamos a centrarnos principalmente en la subfase diligencias preliminares, correcto, donde participa fiscalía y participa policía. Bien, dice la Constitución Política, artículo 159, que el fiscal debe defender la legalidad. No solamente el fiscal debe ser el titular, correcto, de la acción penal pública.
No solamente persigue el delito y persigue a los sospechosos. Dice la Constitución política que también debes defender la legalidad, defensor de la legalidad. Es decir, cuando advierta una irregularidad, una ilegalidad, apartamiento del procedimiento de los policías, el fiscal debe velar por eso. ¿Lo hacen? No todos lo hacen. En la práctica se ve que solamente persiguen el delito. No todos digo, ojo. Después no digan, no, que está generalizando. No, no. Yo he encontrado buenos fiscales, sí, honestos, que defienden la legalidad también. Pero también he encontrado algunos que no. Artículo 332, 330.2 del Código Procesal Penal. Indica que Fiscalía dirige la investigación preparatoria. Claro, debe actuar con independencia y sobre todo criterio de objetividad. Ejerce un control de legalidad de las actuaciones policiales. Es decir, controla a la policía, controla los actos. La policía no trabaja sola, no hace lo que quiere. La policía le da cuenta a la Fiscalía. Y la Fiscalía no puede firmar cualquier documento, cualquier acto de investigación. Puede ser inducido error. Tiene que la Fiscalía controlar a la policía. Y su ley orgánica dice vigila, interviene en la investigación. Claro, debe ser un vigilante, intervenir. No solamente debe ser un espectador de las actuaciones policiales. Vamos al caso concreto. Fíjense la imagen. A una persona se le atribuye un delito. La persona puede ser inocente. Ojo, prevalece y es vigente la presunción de inocencia. No permitan que en una investigación, en un interrogatorio, ni siquiera en un juicio, porque a mí me ha pasado, estoy defendiendo 5 casos en 5 juicios diferentes. En un caso, una fiscal, empezando el juicio, dice lo siguiente, en un reexamen de prueba, dice, pero con este documento se acredita la dádiva que solicitó el policía. ¿Cómo puede decir se acredita si recién el juicio va a empezar? ¿Cómo? ¿El abogado tiene que guardar silencio ante ello? No, por supuesto, tiene que reclamar y tiene que objetar esa conducta. No voy a objetar una pregunta, objeto la conducta, objeción a la conducta. No puede afirmar un hecho que todavía no está probado. Le asiste la presunción de inocencia. El tratamiento es como se presume, como presunto. No puede generar un sesgo ante el juzgador, un sesgo de culpabilidad. Hay que reclamar eso. Correcto. Y en esta etapa de investigación preparatoria, más que nunca, no pueden afirmar que es responsable. Si esta persona que ve la imagen se le atribuye, se le señala, puede decir, yo no he cometido ese delito, pero ya estoy procesado, ya estoy investigado y tengo que asumir, tengo que someterme a la investigación. Si inicia las diligencias preliminares, le atribuyen a la persona un delito X y la Fiscalía convoca a la policía. Si es un caso anticorrupción, caso de crimen organizado, llama a la policía especial. Correcto. Si es un delito común, llama igual a la policía especializada en el área, por ejemplo, secuestro, robo, en fin. Dentro de las diligencias que hace la Fiscalía y ordena a la policía, o la policía lo hace y da cuenta a la Fiscalía, citar a los investigados, testigos, agraviados, con la finalidad de tomarles la declaración indagatoria en sede policial y otras diligencias que considere necesaria, tal como establece el 332 del Código Procesal Penal. Bien, la policía tiene también atribuciones. Artículo 68 del Código Procesal. Dentro de las atribuciones que tiene, recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos. Es decir, testigos directos. Puede convocar también testigos indirectos o de referencia, también lo puede hacer. Correcto. Fiscalía va formando, va construyendo su teoría del caso desde aquí. Es falso que la teoría del caso la construyó antes del juicio. No sé quién les habrá contado eso. El libro aguanta muchas cosas. La defensa, ¿cuándo construye su teoría del caso? Desde aquí también, desde el inicio. Otra atribución que tiene la policía, recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes, con presencia obligatoria del abogado. Correcto. Esa es la chamba de la policía. Bien.
Vamos a hablar de la policía y del ciudadano común y corriente. Se entiende que un efectivo policial, cierren los ojos y ustedes piensen en un efectivo policial. Retraten su imagen de un efectivo policial con su uniforme o su chaleco de policía especializado en anticorrupción. ¿Qué le genera a usted un policía? Ver a un policía. Autoridad, respeto, confianza, ¿correcto? Usted no va a dudar de ese policía. Se entiende que el policía es respetuoso de la legalidad, por eso es policía, por eso tiene la vocación de policía, por eso se ha postulado una escuela, se ha formado para defender también a la persona, combatir los delitos, defender los derechos humanos, dentro de la legalidad. Policía debe ser imparcial y objetivo en la investigación, claro que sí, policía no puede parcializarse por ninguna de las partes. Debe ser objetivo e imparcial. El policía debe ser un técnico especialista en investigación criminal, claro que sí, por eso se ha formado. Sale de la escuela básica, ingresa a un área y se capacita. Tiene que capacitarse. Pedir a la institución, postular a los cursos, capacitarse en secuestro, en robos, capacitarse. Y si tiene dinero, se puede capacitar internacionalmente, como lo hacemos los abogados. Conoce los procedimientos policiales y la ley. Se entiende que el efectivo policial es un conocedor de todos los procedimientos policiales. Protocolos, manuales, guías. Se entiende que conoce. Pero en la práctica, lamentablemente, cuando uno contrainterroga, no a todos digo, a algunos, se apartan del procedimiento o desconocen, no leen. El ciudadano común y corriente como nosotros es respetuoso y obediente a la autoridad, por supuesto, porque es la imagen de un policía. Confía en la autoridad, es decir, tiene confianza en el efectivo policial, no tiene por qué desconfiar. Un ciudadano común y corriente que va a ser investigado o interrogado por un policía no tiene que decir, me va a emboscar, me va a tratar como un culpable. No, ¿por qué tenemos que desconfiar? No siempre conoce y entiende sus derechos. Un ciudadano común y corriente no se le tiene por qué obligar a conocer sus derechos. Es un ingeniero, un sacerdote, un albañil, un empresario, no tiene por qué, por eso contrata un abogado. Y la obligación de la policía y fiscalía es, dice el 71 y dice la doctrina, no solamente leerle los derechos, sino explicarle con un lenguaje sencillo los derechos que le asisten. Y entiende un ciudadano que debe responder a todas las preguntas de la autoridad policial, es decir, en un interrogatorio, una manifestación, en investigación preparatoria, diligencia preliminar, se entiende que debe responder a todas las preguntas. No tiene por qué desconfiar de decirme hacer una pregunta prohibida. No sabe distinguir las preguntas permitidas de las prohibidas, obviamente, no sabe porque no es formado en derecho. Por eso confía en el abogado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ruano Torres y otros versus El Salvador, ha identificado algunos criterios que determinan que en un caso en concreto la defensa fue ineficaz, fíjense. No desplegar una mínima actividad probatoria. ¿Qué significa esto? Si bien la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía, ¿la defensa tiene el derecho a probar? Sí. ¿Puede solicitar actos de investigación? Sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué hace ante los actos de investigación ilegales, por ejemplo, que solicita la otra parte? ¿Tiene que oponerse? Por supuesto que sí. ¿Cuestionarlos, contradecirlos? Sí. A eso se llama defensa. ¿Nos pueden limitar a nosotros el derecho a probar? No. Otro, inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado. Es cuando no argumentamos bien, no planteamos bien nuestros escritos, no con un buen argumento, con jurisprudencia. Hay inactividad, una defensa pasiva. Carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal. Es decir, o somos abogados que nos especializamos en penal, pero no nos capacitamos. No nos capacitamos en el mismo
procedimiento penal, como también en técnicas o destrezas de litigación, por ejemplo. Sáquense de la idea de que solamente las técnicas se utilizan en juicio. Podrán escuchar a otras personas, docentes, que le digan el abogado está equivocado, ¿cómo va? Acá no se emplean las técnicas? Que digan lo que quieran, pero en la práctica se utiliza. Yo les hablo porque yo, así como ustedes, litigo, y no me ciño tampoco de los libros, no mucho. Puedo crear, innovar técnicas. Las técnicas no están estandarizadas, o sea, no hay un ABC de las técnicas. Si bien los maestros te dan una base, tú puedes innovar tu técnica, cada uno tiene su estilo. Entonces hay que prepararse en técnicas de litigación. Y no solamente técnicas de litigación, audiencias previas, prisión preventiva, etapa intermedia, todo es litigación. Hay que prepararse para eso. Falta interposición de recursos en detrimento de los derechos imputados, por supuesto, no plantea los recursos, por ejemplo, tutelas, nulidades en el procedimiento. El proceso penal es pelear, correcto. Si veo la obtención de prueba por fuente de prueba ilícita, planteo una tutela, planteo una nulidad. Indebida fundamentación de los recursos o fundamento indebidamente los recursos, por ejemplo. No, me aparto de la formalidad de la estructura, me declaran inadmisible o no ataco el fondo, los errores del fondo, en fin. Abandono la defensa o abandono sin comunicar al imputado. Ahora, yo no estoy obligado a defenderlo hasta el final. ¿Eh? Yo principalmente, si me preguntan, ¿usted ha abandonado? Claro que sí, yo he abandonado a más de 2 que han querido hacer lo que ellos querían, porque hay clientes que quieren que hagan lo que ellos quieren dirigirte, decir, presente esto, y te pueden inducir a error y generar un problema, como me lo han generado a mí. Y eso pasa, y hay que saber decir no y hasta aquí nomás. Contra esos clientes tóxicos que quieren conducir la investigación o que consultan a otro abogado, que consultan a otra defensa y dicen, me han dicho que presente esto. Señor, hasta aquí no va. Busque al abogado, a la abogada que ha consultado, conmigo no va. Usted es el director, usted es el defensor, no el cliente. Bien, luego pasamos a la declaración. Ya convocan a una diligencia, estamos en el interrogatorio. Ustedes pueden ver ahí el policía, la señora que se le atribuye un delito, el abogado defensor a la derecha y el fiscal a la izquierda. ¿Quiénes participan en una diligencia de declaración? Estas personas. Correcto. Estas personas participan. Fiscalía, defensa, son partes. ¿El policía es parte? No. El policía asiste a la fiscalía. ¿Qué condición tiene ahí? De instructor. Por eso al final ustedes ven en una declaración indagatoria, ven instructor. José Quispe Mamani es el instructor. Correcto. ¿Qué debe hacer el abogado antes del interrogatorio? Debe preparar debe preparar a su cliente. Claro que sí. El problema es que no lo prepara. Recuerden, esa persona que se le atribuye un delito o un crimen no es abogado. Tal vez la primera vez que va a una comisaría no sabe qué va a decir el policía, el fiscal, no sabe nada. Y algunos se tornan nerviosos y hay que prepararlos, hay que darles seguridad, tranquilidad. Antes de explicarle qué consiste la diligencia de declaración policial, hay que explicarle. Las personas que participan, fiscalía, abogados, sus funciones, el policía, los derechos que le asiste, las preguntas permitidas, prohibidas, hay que decirle, te van a hacer una pregunta prohibida, no te preocupes, yo planteo la objeción, tú no respondas, tú solamente mírame a mí, yo cuando diga objeción, tú no respondes. Hay que darle tranquilidad. Correcto. Hay que decirle las técnicas y métodos prohibidos de interrogatorio que puede utilizar el interrogador. Pero si usted conoce, por supuesto que va a defenderlo en ese punto. Hay que explicarle el artículo 71 también, los derechos que tiene. Este artículo 71, lean el inciso 2, letra E, dice que no se empleen en su contra medios coactivos. Ojo. Y no en juicio, desde las diligencias preliminares, medios coactivos, intimidatorios o contrarios. Es decir, el policía no le puede decir, por ejemplo, a su cliente, señor, conteste. Señor, si no contesta, se le está generando un problema, se le va a atribuir otro. No puede decirle esto, ni siquiera el fiscal. Ustedes tienen que reclamar objeción. No puede usted decirle esto, porque usted es defensor de la legalidad. Y usted, señor, es un policía.
Usted le asiste, usted no puede decirle eso. Si no, voy a recurrir a la inspectoría. Ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Métodos o técnicas, dentro de esos métodos o técnicas están las técnicas de interrogatorio prohibidas. Por ejemplo, casos de violencia. Señor, a ver, una persona, es un caso hipotético, que sea inocente y por celos, la novia o la conviviente le encontró en el celular un WhatsApp donde una amiga del trabajo le decía, papi, te extraño, no te veo, ¿no? Y se estaba bromeando. Y la novia, en celos o la enamorada, le quitó el celular y vio un corazoncito, decía, papi, no te veo, te extraño, ¿no? Le quitó el celular, el hombre se levantó, forcejeó, ella agarró un jarrón y le quiso tirar en el... Y él la forcejeó, se defendió y le generó equimosis, obviamente. Si se defiende, le agarra la mano, le genera equimosis. Y ella dice, ahora te fregaste, te voy a denunciar, te voy a malograr la vida. Voy a decir que me has golpeado en los brazos, me has agarrado fuerte y me has violentado psicológicamente, también estoy dañado. Lo denuncio. Llega el interrogatorio, lo citan y le hacen esta pregunta. Señor Quispe Mamani José, por ejemplo, ¿por qué usted golpeó a su esposa o a su conviviente? ¿Qué hace el abogado? Debe permitir que responda esa pregunta. Esa pregunta es ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad. El objetivo de esa pregunta es extraer una confesión falsa. Porque no es verdad, pues yo no le he golpeado. ¿Qué debe hacer el abogado? Objeción, pregunta engañosa o cacciosa. ¿Cómo sabe que le ha golpeado? Si la tesis de la defensa o la coartada de la defensa es que hubo un forcejeo. Correcto. Y esto recién está empezando. Así es que eso es lo que debe hacer la defensa. Características del interrogatorio, bueno, el efectivo policial, el instructor policial, con la experiencia, conocimiento que tiene, planea antes el interrogatorio, no siempre se da el mutuo acuerdo, es decir, no le va a decir las preguntas que te voy a hacer, y muchas veces las preguntas son acusatorias, sí, en muchas veces. No se pregunta al azar, ya se tiene preparado. Muchas veces preparan sus preguntas ya. Tiene como propósito la confesión de culpabilidad, no importa si sea falsa. Eso no debe ser. El propósito no sea que toda persona que sea citada se le vea como culpable. Eso hay que retirarlo. Es un sesgo de culpabilidad que debe tener el investigador. No toda persona que es culpable. Hay culpables, sí, por supuesto, pero no todas personas. Hay personas que injustamente pueden ser denunciadas. En muchos casos se utilizan técnicas y métodos prohibidos de interrogatorio. Claro que sí, muchísimas veces. Y eso hay que desterrarlo. ¿Qué falta? Falta preparación, por supuesto. Falta sensibilización. Preparar también a los investigadores. ¿El propósito del interrogatorio es provocar la confesión del culpado? No. Que asiste la presunción de inocencia. ¿La coacción y tortura será un buen método para obtener información del interrogado? No, por supuesto que no. Y esto no lo voy a ahondar mucho. Son técnicas, métodos prohibidos, perdón, cuestionados. Este método Rey es un método cuestionado en Estados Unidos. Se aplica aquí también, de la experiencia. El interrogador le da a entender al sospechoso que los resultados de investigación indican que es culpable, no lo persuaden, lo engañan de esta manera, tratan de generar empatía con el investigado, ¿no? Para obtener una confesión, obviamente. La técnica del policía bueno y policía malo, ustedes la conocen. En el interrogatorio no hay que permitir esa técnica, ¿no? Esto se da en casos de flagrancia incluso, donde no hay abogado, no hay fiscal, uno grita al intervenido, el otro se la da de bueno y tratan de obtener también una confesión. La técnica del dilema del prisionero se dio en el caso Los 5 de Central Park, la pueden ver, donde esta técnica se da cuando hay una pluralidad de investigados, por ejemplo 4 o 3, ¿no? Y los aíslan a uno por separado y los engañan. A uno le dicen, oye, tu compañero ya habló, ya dijo que tú has participado o has estado en la escena. Así es que confías, has estado, él ya ha dicho. Hay una cámara que video que te ha grabado y eso es falso, es mentira, son engaños. El problema es cómo hago la pregunta, policía. ¿Cómo? ¿Qué tipo de preguntas debo hacer? ¿Qué tipo de preguntas están permitidas en nuestro ordenamiento penal? Bueno, invocando el 88.4
Las preguntas deben ser claras y precisas. Claras y precisas. Está prohibido las preguntas engañosas, sugestivas y ambiguas. Correcto. Ante ello, ¿qué se puede plantear? Objeción. Ven ahí el símbolo de stop alto. Por lo general, las preguntas deben ser abiertas, es decir, se debe realizar un examen directo en la estación policial, en diligencias preliminares. Están prohibidas las preguntas capciosas o engañosas. ¿Qué finalidad tiene esta pregunta engañosa? Sacar un provecho, un testimonio, mediante el artificio, engaño, obtener una confesión. ¿Por qué mató a su compañero? ¿Por qué le golpeó en el rostro a la persona? ¿Qué hacía en el lugar de los hechos? Son preguntas engañosas. Preguntas sugestivas sugieren la respuesta. Está prohibido también en esta subfase de investigación. Preguntas ambiguas, confusas también. Y esta pregunta opinión técnica la he incluido porque también se da. Es una pregunta prohibida. Por ejemplo, se le pregunta a un ciudadano común y corriente, señor, ¿qué tiene que decir sobre la equimosis que le dejó en el brazo a su conviviente? Objeción, pregunta opinión técnica. ¿Qué sabe de equimosis? Eso pregúntele al médico, al enfermero. ¿Qué tiene que decir sobre la nota de agente de inteligencia? Objeción, pregunta opinión técnica. Esto pregúntele a un policía experto en inteligencia. ¿Qué debe hacer el abogado ante las preguntas prohibidas? Objeción. La base legal, ahí tienen la base legal. Principalmente la base legal se las digo. Derecho a defensa, principio de contradicción. ¿Correcto? Debido proceso. Yo debo cuestionar, contradecir toda pregunta prohibida, por supuesto que sí. ¿Con qué herramienta? Con la objeción. Eso debe hacer el abogado. A eso se llama defensa eficaz. ¿Cómo controlar y evitar preguntas prohibidas y conductas inadecuadas en diligencias preliminares? Objeciones. Ya les dije que las preguntas deben ser abiertas. ¿Qué se entiende por abiertas? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? Inclusive el instructor o el investigador policial utilizar frases como diga usted, explique, narre, recuerda. Puede utilizar y sentar una base. ¿Recuerda usted del lugar de los hechos? Bueno, vamos a hablar del lugar. ¿Recuerda usted el centro comercial tal, entre 8 y 9? Sí, hasta eso yo puedo decir sugestiva, pero bueno, puede sentar esa base. No me va a dañar mi teoría del caso. Puedo permitirles. Objetivos de las objeciones. Hay dos objetivos, aquí y en juicio. Ojo, ¿ya? Dos objetivos, aquí y en juicio. No más. Número 1, controlar y evitar preguntas prohibidas. Ojo, objetivo principal. Controlar y evitar preguntas prohibidas. Controlo y evito mediante las objeciones. Número 2, controlar la conducta del interrogador. Si el interrogador levanta la voz, intimida, coacciona, la conducta. Objeto, objeción a la conducta. ¿Y cómo se hace esto? Fíjese, imagínense ustedes, está el fiscal, ustedes están como abogado, está el policía. ¿A quién se objeta? Al fiscal, no al policía. El policía no es parte. Imaginen una pregunta, ustedes participan, abogado, objeción, señor fiscal, pregunta capciosa. Voy a fundamentarla rápidamente, todo es rápido. Le está preguntando por qué mató a su amigo José. Es una pregunta cuyo objetivo es que confiese. Él no lo ha matado, la tesis es que él no estaba en el lugar de los hechos. Hay un reconocimiento fallido. Entonces el fiscal, en su condición de defensor de la legalidad, porque vulnera el derecho de defensa, el principio de contradicción, el debido proceso, pregunta engañosa, va a decir, bueno, sí, policía, cambie de pregunta. O reformule la pregunta. Correcto. ¿Qué pasa si el fiscal dice, no me parece una pregunta engañosa? ¿Debe obligarlo a responder? No. Guardo silencio. Mi cliente va a guardar silencio en el extremo de esa pregunta. Y dejo constancia que no se ha resuelto la objeción pese a hacer una pregunta prohibida. Correcto. Ese es el procedimiento, no hay otro. El fiscal puede objetar al abogado también, por supuesto. Me toca el turno de preguntar, le pasan el turno al abogado, va a hacer preguntas, sí voy a hacer preguntas, hago preguntas, y por ahí hago una pregunta sugestiva, el fiscal me puede decir, abogado, objeción, esa pregunta es sugestiva. Igual el abogado no se molesta, voy a reformulo la pregunta. Ambos, no hay problema. Donde también se recomienda defensa eficaz utilizar estas técnicas de destrezas, técnicas de destrezas de litigación, aquí. Una vez
que acaba las diligencias preliminares o en diligencias preliminares, yo puedo pedir la ampliación de declaración para solicitar, por ejemplo, ampliar declaración de testigos, policías, testigos protegidos. Claro que sí, por supuesto que sí. Y hay que tener mucho cuidado con ciertos testigos. No es fácil interrogar, por ejemplo, a un policía anticorrupción. ¿Puedo ampliar la declaración? Sí, interrogar. A un efectivo policial también de un área, a un testigo protegido también. No es fácil. No es fácil interrogarlos. Hay que tener muchas destrezas, mucho conocimiento, mucha experiencia. Y se puede interrogar con evidencia documental. Ahí está un acta de registro personal, he puesto como ejemplo, pero con toda evidencia documental o con notas de agente como esta, donde hay fotografías. Correcto. Vamos a hacer como una práctica. A ver, por ejemplo, ampliamos, somos abogados, un caso, por ejemplo, de banda criminal, atribuyen a un cliente que haber conducido el carro donde asesinaron a una persona, y yo postulo mi tesis es que es inocente, él no ha estado, se confundieron de persona, el testigo protegido, es decir, el informante dio una información falsa al policía, y yo tengo ya mi teoría del caso, construyéndola, y es importante ofrecer al policía como testigo y al testigo protegido. Pido ampliar de declaración, lo cita. Entonces, ¿con qué voy a...? Y hay un acta de intervención, por ejemplo, y una nota de agente donde hay fotografía. Yo, dentro del interrogatorio, estamos hablando de la primera fase. Imagínense, usted le pregunta a un efectivo policial, a ver, señor, usted, muy aparte de otras preguntas que le hagamos, vamos al centro. ¿Usted se encargó de elaborar el acta de registro personal? Lo que le va a contestar y lo que suelen contestarle es lo siguiente. No recuerdo. O le dicen sí recuerdo y me ciño al acta de intervención, ¿no? Es lo que no quieren hablar, no quieren que lo interrogue. Correcto. Confirmo todo lo que está en el acta, no quieren hablar. ¿Qué va a hacer usted? A ver, ¿qué es lo que hace si le dice no recuerdo? Fíjese, ¿eh? Usted quiere hacerle recordar sobre la elaboración del acta al policía. Le dice no recuerdo, abogado. ¿Qué hace? Tiene que emplear la técnica del refrescamiento de memoria. Fíjese, es una técnica de juicio. ¿La puedo emplear aquí? Por supuesto que sí. Claro que sí. Nadie me puede impedir. A ver, señor, ¿recuerda usted haber elaborado el acta de registro personal de fecha 20 de enero del año 2022? No recuerdo. ¿No recuerda? Bien, señor fiscal, pido se le ponga a la vista el acta de Focas 2021 con la finalidad de refrescarle la memoria. Dice que no recuerda. Bien, se le pone a la vista. En virtualidad yo la tengo. Si quiere yo lo pongo. Acá está, señor. ¿Reconoce su firma? ¿Es su firma? Sí, perfecto. ¿Reconoce el título? Sí. ¿Este es usted? Sí. Ahora recuerda, sí recuerdo. Ya, fácil, sencillo. ¿Le hice recordar? Sí. Correcto. Ahora, yo quiero preguntarle sobre el acta. ¿También puedo interrogarlo con evidencia documental? Sí, por supuesto. Si, por ejemplo, si el protocolo dice, muy aparte lo puedo interrogar el protocolo, si el protocolo dice que él debió indicar aquí en el acta, debió dejar anotado sobre las acciones que realizó para ubicar a una persona de confianza, no lo deja anotado. El protocolo de registro de personas y objetos indica sí. Claro. ¿Puedo yo evidenciar esa contradicción? Claro que sí. Por supuesto que sí. Le puedo decir, a ver, señor, dígame, estoy interrogando al efectivo policial. Dígame, usted y acaba de recordar que participó en la elaboración del acta. Perfecto. Ya, a ver. Usted lo registró a mi cliente, ¿correcto? Sí, yo lo registré. Bien. Dígame, ¿usted conoce el protocolo de registro de personas y objetos? Sí, sí conozco. La mayoría dice que sí, sí, sí conozco. Correcto. Y en ese protocolo, señor, indica que usted debe buscar personas de confianza. Sí. Usted buscó personas, puede explicar usted, es más, le puedo hacer esta pregunta abierta para que no me objete, si la fiscalía no me objete. ¿Usted puede explicar si usted buscó personas de confianza para que presencien el registro? Le va a decir, sí, bueno, busqué personas, pero como era de madrugada no había y no quise tocar la puerta. Ah, como era de madrugada no quiso tocar la puerta, no había. No había.
Bien, dígame, ¿puede decirnos si usted en el acta de intervención dejó anotado las acciones que realizó para buscar personas de confianza y presencia en el registro personal? Fíjese, puede darle dos respuestas, ¿ah? Puede decirle no recuerdo y la otra puede decirle sí dejé anotado. Si le dice no recuerdo, entonces refrescar memoria, y usted refresca memoria, le dice señor, lea para usted y para sí, a ver si en el acta usted recuerda que dejó esa constancia. Lee y le va a decir, ¿ya leyó? Sí, señor, ya leyó. Ahora respóndame, ¿usted dejó constancia ahí? Y le va a responder, no dejé. Eso es lo que quiero yo, que me responda, no dejé constancia. Es decir, no cumplió con el procedimiento. Yo no le voy a preguntar en este interrogatorio, señor, ¿y por qué no dejó constancia? No, pues, no le puedo preguntar por qué, no lo puedo dejar que se rehabilite. Y si me da la otra respuesta, me dice, sí, dejé constancia. Ah, sí dejó constancia. Bien, señor. Entonces, a ver, le pongo a la vista, ¿en qué parte de este acto usted dejó constancia? No hay. Va a leer y va a decir no. Al final va a reconocer, decir no, no dejé constancia. Y esa es la respuesta que yo espero. Entonces, ¿puedo interrogar yo con evidencia documental? Por supuesto que sí. ¿Puedo interrogar también con evidencia demostrativa, con fotos, utilizando estas notas de agente, por ejemplo? Sí, claro que sí. Yo le puedo decir, señor, ¿recuerda haber tomado fotos? No recuerdo. Refrescamiento de memoria, aquí está. Ya lo tengo. ¿Con esto puedo interrogar? Sí. Señor, ¿usted tomó estas fotos? Sí. Fíjese, aquí sale un montón de preguntas. ¿Ah? A ver, señor, ¿a cuántos metros de distancia estaba usted que tomó estas fotos? A 5 metros. ¿En qué lugar estaba ubicado? ¿A pie o estaba sobre un vehículo móvil? ¿Estaba en un carro, un automóvil? ¿De usted o del Estado? No, mío. Ah, suyo, particular. Bien. Dígame, ¿esta foto la tomó con un celular o con un equipo fotográfico? Con mi celular. Con su celular. Dígame, ¿su celular particular o su celular de la unidad policial? No, particular. Ah, su celular particular. Correcto. Bien. ¿Ves? ¿Puedo hacer ese interrogatorio? Sí, por supuesto. ¿Puedo interrogar con planos también? Claro, quiero ubicar acá por un tema de reconocimiento, quiero cuestionar la visibilidad, a cuántos metros de distancia observó, ¿puedo hacerlo? Sí, acá está. ¿Puedo? Y yo, a ver, me preguntarán, ¿pero cómo interrogo? ¿De dónde saco el plano? Esta acta ya está ingresada. Esta fotografía ya está ingresada en la carpeta fiscal. Este plano lo ingreso yo, pues. Antes de interrogar lo ingreso. Nadie me puede impedir no ingresar. Ingreso el plano. Acuérdense, actos de investigación. Pueden solicitar, ingreso el plano. Luego, defensa eficaz en diligencias, reconocimiento de personas. Claro que sí. Acá suceden muchos problemas. Muchos problemas. Lean el artículo 189 del Código Procesal Penal. Lean el protocolo de actuación interinstitucional de reconocimiento de personas, por favor. Dice, cuando fuere necesario individualizar a una persona, se ordenará su reconocimiento y lo realiza previamente, describirá a la persona aludida, acto seguido se le pondrá a la vista junto a otros aspectos. El problema surge que hay veces, en varios casos, previamente el testigo, el agraviado, no reconoce al sospechoso, perdón, no describe las características. Es decir, se convoca al testigo o al agraviado a un reconocimiento, pero el 189 dice previamente describirá. Es decir, en una declaración antes de la diligencia de reconocimiento. Eso no se cumple. Ahí está el abogado. Debe plantear, es más, si se hace un reconocimiento sin una descripción previa, yo planteo la exclusión. Porque no se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido. No dice acá que primero se debe hacer un reconocimiento en rueda fotográfica, no dice. Lo que dice es primero un reconocimiento físico, luego fotográfico. En la práctica, hay veces hacen el fotográfico y no hacen el físico, o hacen primero el fotográfico y luego el físico. En el fotográfico suceden muchos problemas, porque a veces se induce, se sugiere la fotografía, ese es el problema. Entonces, hay que cumplir estrictamente el reconocimiento. Cuando el imputado no pudiese ser traído, se hace el fotográfico. Y cuando dice no pudiese, porque, a ver, está en el hospital en emergencia, está en cuidados intensivos, está en un penal alejado, hay un impedimento razonable para no traerlo. Por eso se hace fotográfico. Correcto. Entonces, ¿qué debe hacer el abogado aquí? Fíjese. Fíjate esta imagen nomás. No, imaginemos que el número 1 es el sospechoso. El 2 es un sacerdote. Mira la característica del número 1. Vestuario y cara. El 2 no se parece. El 3 menos, el 4 menos, el 5 imposible.
¿Se debe dar un reconocimiento así? No. ¿Qué debe hacer el abogado? Oponerse, que se suspenda. No se está cumpliendo el 189 con el protocolo. Controlar el cumplimiento del artículo 189. Tienen que leer el artículo. Ojo, hay jurisprudencia, inclusive nosotros hemos generado una jurisprudencia en Lima Este, en la Corte Superior de Lima Este, donde declararon nula un reconocimiento por no cumplir el procedimiento. Objetar ante cualquier pregunta sugestiva. Y si se cumple, no hay que permitir que el instructor policial encargado de la diligencia sugiera, le diga, sí, ahí está, señale el 5, señale el 1. No, hay que objetar eso. Ni tampoco en la fotográfica. No hay que permitir que señale con el dedo, con un objeto, una fotografía, no. Oponerse ante cualquier situación de inducción hacia un sospechoso. Verificar que los cebos guarden similitud. Es decir, los cebos, el número 1 es el sospechoso, mi cliente, el resto son los cebos. Verificar que guarden similar características. Si, por ejemplo, mi cliente es el 2, un sacerdote con barba, con canas, el resto debe tener así las mismas características, inclusive vestuario. Porque esa descripción la dio el testigo. Lo mismo en la rueda física se aplican ruedas de reconocimiento. Es más, en Estados Unidos ahora se suele hacer lo siguiente. Se suele decir al testigo o al agraviado que va a participar en la diligencia que no está obligado a reconocer a una persona sospechosa. Debe decirle el instructor incluso, no está obligado usted, acá no puede estar el sospechoso. Cosa que el testigo o el agraviado no sientan esa obligación de reconocer sí o sí. Ingresan a la comisaría a reconocer sí o sí. No, no aparece, no está la persona. No aparece, pues, no es la persona. Este es un reconocimiento. Así, con estas características, con este procedimiento de dar. Fíjese, todos con un número, 4 personas. Y con similares características. El 1, por ejemplo, es mi cliente, el resto se parece. Con el mismo vestuario que describió el testigo, el agraviado. Así debe ser un reconocimiento. ¿El 189 tiene vacíos? Sí, lamentablemente tiene vacíos, hay que admitir. ¿Qué vacíos tiene? Yo se los digo. No tiene la cantidad de personas. Ustedes van a ver reconocimientos con 2 personas, 3 personas, 4, 5. Es a criterio del instructor policial o fiscal. Pero con una persona no se puede hacer. ¿Hay casos que se hacen con una persona? Por supuesto que sí, muchos casos. Es más, se le muestra en la computadora al testigo agraviado, se le dice, señor, ¿esta es la persona que usted vio? Sí, ya, listo. Una persona. Obviamente va a reconocer a la única, pues si se le muestra. 2 personas, se genera una sugestividad también. Tiempo, otro vacío, no dice el tiempo. Correcto, no dice al siguiente día, 24 horas, 48, no. Puede hacerlo en 2 meses, ese es un gran vacío. Científicamente se ha comprobado que la memoria del ser humano no es una cámara de video, no grabamos los recuerdos por mucho tiempo. Correcto, mientras más tiempo pasa, la memoria suele olvidarse los recuerdos. Entonces, la recomendación es en el menor tiempo posible. 24 horas, 48 horas, hasta una semana puede ser. Pero más ya no. ¿Se hacen reconocimientos en tiempos prolongados? En casos sí. La memoria es sugestionable también. Correcto. ¿En juicio se puede hacer reconocimientos en juicio? No. No, imposible. Yo ahora he tenido experiencia en un juicio con el Código Antiguo defendiendo a una persona, Rojas Bernal, caso Matacambista, es un caso de un libro que estoy escribiendo. 5 juicios, 10 años de proceso, 3 absoluciones, 3 nulidades en la Corte Suprema. Es un caso histórico, es un caso que no debe darse. Lamentablemente, Fiscalía quiso hacer un reconocimiento en juicio. Yo me opuse, objeté, grité, levanté la voz. Me dieron la razón, pero después quiso hacer un reconocimiento con un objeto, con una motocicleta. No tenía base legal. Era ilegal. Pese a que yo objeté, cuestioné, el colegiado dijo no, se contradijo. Primero dijo no, sí, baje fotos de internet, porque yo le dije no, no puede hacer. O sea, le quiere mostrar la única foto, el único objeto, la motocicleta, le quiere mostrar a la testigo, al testigo, obviamente va a reconocer esa imagen, es la única. Tiene que ponerle varias imágenes. Y el juez encargado dijo ya bueno, vamos a esperar un tiempo que baje imágenes de internet. ¿Cómo pueden decir eso? Imágenes de internet. Así no se hace, qué ilegal. Ahora, 2022, me opuse también, no puede hacer eso, no puede bajar imágenes de internet.
de internet con objetos. O sea, tienen que ser motocicletas similares. Si tiene un raspón, motocicleta con raspón, de color negro, no puede bajar de internet. El 146 no establece, en ese año no había un protocolo de reconocimiento de objetos, no se puede hacer, es ilegal, vulnera el debido proceso de derecho. Pese a fundamentarle, primero me dieron la razón, luego discreparon, se reunieron, dijeron sí, de acuerdo al principio de mediación vamos a decir que sí, que lo haga. Ay, yo estaba, dejo constancia, lo único que podía hacer es dejo constancia, porque ese dejar constancia me va a servir a mí para la Suprema. Si lo condena, me va a servir, obviamente. Gracias a Dios el testigo no reconoció, le mostraron la única foto de la moto de mi cliente, no reconoció, pero dijo, me parece la parte de atrás, algo se parece, pero como me parece tampoco lo pueden condenar. Pero en la vida real se puede escuchar de todo y se puede condenar por todo también. Bueno, gracias, esto es todo. Estoy seguro que le ha servido de ayuda. No sé si tenga tiempo para algunas preguntas. Sí, doctor. Doctor, desde ya agradecido, bueno, todos los que estamos presentes acá en la plataforma de Zoom, así como también los que nos siguen por Facebook, agradecidos por todos los conocimientos, ¿no?, que nos acaba de explicar. Solamente un par de preguntas en razón a todo lo que he comentado, ha tocado diversos temas, empezando sobre la presunción de inocencia y terminando sobre la aplicación de estas técnicas en etapa de diligencias preliminares. Muy peculiar, dicho sea de paso. Primero, con respecto a la presunción de inocencia. La Constitución lo dice, la Corte Americana también está plagada, hay jurisprudencia hasta por un rosario de jurisprudencias que hablan al respecto. Pero la actuación del Ministerio Público, ayudado por la Policía Nacional, al parecer actúan con otro tipo de presunción, es la presunción de culpabilidad, ¿no? El policía, he visto eso en las noticias pasa, pero diario. El policía detiene a una persona sospechosa y ante las cámaras de televisión lo presenta como hemos atrapado acá no sé, robo o homicida, ¿no? Tenencia ilegal de armas, drogas, o sea, y lo presenta a los medios de comunicación como ya prácticamente sentenciado, ¿no? Y eso obviamente los medios de comunicación no ayudan mucho, esto es la presunción de inocencia. Ahora, el artículo 70 del Código Procesal Penal dice que la policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. ¿Qué tan lejos estamos de este artículo que faculta a la policía a presentarlos, ¿no? Y resguardando también esto de la presunción de inocencia, ¿no?, un derecho fundamental de las personas que están siendo investigadas. Claro, gracias por la pregunta. Una cosa es informar a los medios de comunicación con frases condicionales, como ellos emiten una nota de informativa o nota de prensa a través de su área de prensa, pero con frases condicionales, como ejemplo, sería el presunto autor, podría ser, se presume, correcto. Si es así, están cumpliendo con informar. Correcto. Ya el Tribunal Constitucional ha emitido una decisión donde se prohíbe presentar a una persona a quien le asiste la presunción de inocencia ante los medios de prensa porque se estigmatiza a esa persona. Y más aún, los periodistas lamentablemente no están preparados, no están formados, ni siquiera en la noción básica de la presunción de inocencia. Y muchos se equivocan en decir, ni siquiera se presume, sino responsable, se demuestra que es autor de la violación, se demuestra que es el asesino. Eso se demuestra, vulnera la presunción de inocencia. Sí, un periodista no lo puede decir. Entonces, aquí hay una calificación paralela a la legal de un periodista, por ejemplo, de los medios de prensa, no todos. ¿Eso se puede hacer? No se puede hacer. La persona que puede hacer que después, por ejemplo, la absuelvan o sobrecen, puede querellar a la... Doctor, disculpe su audio, sí. A ver, apaguemos por favor los audios para poder escuchar al ponente. Ahora sí. Me están saboteando, creo. No, doctor, no, doctor. El que me ha saboteado debe ser un periodista. Hay que investigarlo. Ya, decía,
decía lo siguiente, o sea, a ver, esa calificación, fíjese, en investigación, esa calificación ni siquiera la debe dar el periodista, porque no es formado, o sea, y la persona que se siente aludida, que lo han difamado así, afirmando que es un violador, asesino, lo que sea, tiene todo el derecho a querellar. ¿Qué se debe hacer? Una reforma, por ejemplo, una propuesta es que los periodistas de investigación, no todos, periodistas de investigación, ¿no? Reciban cursos, capacitaciones sobre esto. Debe mejorarse esto, porque le malogran la vida a una persona que después es declarada inocente. Entonces, la presunción de inocencia llega hasta ahí, correcto. Pero ahí hay muchas falencias, o sea, con los periodistas, con los investigadores, ¿quién hace la nota de prensa? Porque uno cuando va a juicio, también, por ejemplo, yo incluyo como prueba demostrativa los anuncios, ¿no? El periodista yo no lo he informado, no sé quién le habrá informado, eso está prohibido. Pero hay un área de imagen ahí, de prensa. Ellos son los responsables, porque no es que el policía manda, bueno, imaginemos si el policía manda el video o una persona, debe haber un filtro en la prensa, ¿no? Correcto. Ya no se deben arriesgar los periodistas a afirmar hechos si no hay pruebas, si no hay una decisión, por ejemplo, de que es culpable, ¿no? Contravienen, obviamente, no solamente la decisión del tribunal, de la Corte Interamericana, sino de la misma Constitución. Eso es lo que yo puedo opinar y he encontrado esas falencias. Lamentablemente se siguen dando, ya no con tanta afluencia como antes, pero sí se siguen dando todavía. Lamentablemente, ojalá que disminuya y desaparezca esta exhibición de personas detenidas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay preguntas del público. Damos el pase Claro, a ver de claro que sí. Enrique Pérez. A ver, doctor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. En primer Buenas lugar, noches. felicitar al doctor. Muy buena disertación, clara, muy práctica, ¿no? Sobre derecho de defensa eficaz que está estipulado en mucha normativa internacional, ¿no? Defiende la defensa eficaz. Mi pregunta va en torno a una duda que yo tengo, ¿no? En cuanto a la defensa eficaz dentro de las diligencias preliminares, en cuanto a estos procesos que tienen reserva, la reserva que no permite la participación de la defensa como el proceso de colaboración eficaz, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar la defensa eficaz en ese proceso? ¿Cómo podría garantizar si no se permite la participación? ¿Cómo podría hacerlo? Gracias antemano por resolverme la consulta. Gracias, doctor. Claro que sí. Lamentablemente hay unas decisiones contradictorias incluso por esto de participación de la defensa en un interrogatorio con un colaborador eficaz, ¿no? O un aspirante a colaborador para no develar su identidad. Pero ojo, más allá de que pueda servir como evidencia esto para la fiscalía, puede ser un aspirante a colaborador y su declaración pueden incluir mucha información que afecte a la teoría del caso de la defensa que está construyendo, ¿no? A la coartada. Pero puede ser un testimonio falso, por ejemplo, ¿no? Esa información tiene que corroborarse. Entonces, si bien es cierto, no me permiten participar en esa diligencia, yo debo estar atento a que esa declaración primigenia se corrobore. Sí, claro que sí. ¿Puedo cuestionarla después? Sí, por supuesto que sí, puedo cuestionarla. Puedo cuestionarla si no se corrobora, por ejemplo. Puedo cuestionarla si se ha generado preguntas sugestivas, porque no se va a evidenciar preguntas engañosas, obviamente que no, porque ese colaborador le favorece a la otra parte, pero se puede ver preguntas sugestivas, sí. Puedo cuestionar todos esos aspectos que contradicen de cierta manera la jurisprudencia y el código mismo en cuanto a los interrogatorios, como pueden darse, sí. Pero principalmente se presume, por ejemplo, si no se corrobora que ese testimonio es falso. Entonces, ¿debo estar atento a eso? Sí. En estos casos, sí. Muchos no digo muchos, no quiero generalizar, pero digo algunos, por experiencia, incluso de estos testimonios, estos
estas informaciones de los, valga la redundancia, informantes, por ejemplo, que se convierten algunos en testigos protegidos, sabe Dios a qué, terminan siendo falsas, terminan siendo información falsa, ¿correcto? Entonces, porque no se corrobora. Entonces, a los testigos protegidos, por ejemplo, sí tenemos la oportunidad de interrogarlos. Y ahí descubrimos, empleando estas técnicas, que la información es falsa. Con un interrogatorio minucioso, descubrimos que es falsa. En el otro extremo, con los colaboradores, sí tenemos que estar atentos a que esa declaración, ese testimonio sea correcto. Si no, devienen falsa. Y ante eso tenemos que actuar. Gracias por la pregunta. Muy bien, doctor. Ahora damos pase al doctor Will para que por favor pueda realizar la pregunta de manera directa. Sí, sí, justamente. Muy buenas noches, doctor. La pregunta es, más que nada, bueno, también viene con un poco de comentario. Vi en la práctica una destreza fiscal, donde se recabó una investigación preliminar, donde la imputación o los actos de investigación indirectamente recaían sobre una determinada persona, pero la investigación fiscal es LQ. No se ha incorporado a ningún investigado, sino a los que resultan responsables. Y da la casualidad que se recaba la declaración testimonial, calidad de testigo, a un determinado sujeto y con la presencia de sus abogados. Y cuando se recaba su declaración, posteriormente se le incorpora como investigado a dicha persona. Entonces, si a futuro se plantea una tutela de derechos, usted, en su opinión, ¿cree que prosperaría? ¿Se vulnerarían realmente derechos cuando se declaró en calidad de testigo con la presencia de abogados? A ver, no conozco el caso en sí, voy a dar una opinión. Si entiendo, esta persona era testigo y luego se varió a la condición de imputado, ¿correcto? Así es, así es, así es. Ya. Habrá que ver las preguntas que se le han formulado, porque como testigo no tiene obligación a responder preguntas que le generen responsabilidad. Y habrá que ver la participación. El testigo no está obligado a llevar un abogado defensor, pero tampoco está prohibido. Aquí hay un problema, por ejemplo. Cuando un testigo lleva un abogado, a veces no se le permite actuar al abogado. Entonces, ¿para qué lo lleva? ¿No? ¿Para qué lleva el abogado? No tiene sentido pues llevar un abogado. Entonces no me pueden restringir yo como abogado de un testigo participar. Yo sí, obviamente, particularmente sí participo, si asisto a un testigo. Correcto. ¿Puedo objetar alguna pregunta prohibida contra un testigo? Sí, porque el testigo, que es un ciudadano común, no está familiarizado con el código y puede responder una pregunta que le genere responsabilidad. Sí, la puede responder. Y por eso se le varía la condición. Entonces, si yo soy abogado, yo objeto esa pregunta, invocando el 63, 64, no puede responder ese tipo de preguntas porque le genera una responsabilidad. Entonces, ¿estoy defendiéndose a ese testigo? Sí. No me pueden restringir. Habría que revisar las preguntas que le han formulado. Tal vez algunas preguntas han sido prohibidas. Podría plantear, en ese caso, una tutela o una nulidad, perdón, si es que ha habido una defensa ineficaz, ¿no? O sea, ante esas preguntas prohibidas, notorias y evidentes que le han generado responsabilidad, ¿qué ha hecho el abogado que lo asistió ahí, a ese testigo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué acción ha realizado, no? Objetó, no cuestionó, no hizo nada, y esas preguntas no le generaron esa responsabilidad y no estaba obligado a responder. Ahora, tal vez no le explicaron en esa diligencia los derechos y las obligaciones que tenía como testigo. Si no le explicaron, ya tengo un motivo también, ojo, para plantear una nulidad. Correcto. Entonces, habría que revisar bien esa declaración. Esa es mi opinión general, porque no tengo el caso en sí. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor. Una pregunta, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Usted nos ha explicado el día de hoy que en la etapa de diligencias preliminares se pueden aplicar técnicas de litigación. Con alguna limitación no puede haber contrainterrogatorio, ¿no? Pero sí se puede objetar.
Y bueno, gracias a la virtualidad he tenido la oportunidad de presenciar diligencias testimoniales, básicamente, ¿no? Y cuando el abogado defensor dice objeción, la fiscalía dice, doctor, objeción solamente se puede realizar en etapa de juzgamiento. Por lo tanto, no se pueden plantear acá en esta etapa objeción, doctor. Y bueno, y no te permiten, ¿no? ¿Cómo superar esto? Más aún todavía, doctor, si muchas veces quien toma las declaraciones, las primeras declaraciones, son los policías, ¿no? Aquellas personas que ni siquiera han estudiado derecho, tienen algunas nociones por ahí, por la práctica. ¿Cómo lidiar, cómo el abogado defensor utiliza términos como objeción y el policía que interroga, pues no sabe incluso diferenciar entre preguntas cerradas, preguntas abiertas, directas, ¿no? En muchos casos se ofusca todavía el policía, ¿no? Llamándole atención al abogado que pretende entorpecer la investigación, ¿no? ¿Cómo lidiar con ese tipo de problemas, tanto en el plano policial como en el plano fiscal? Como repito, muchos fiscales no permiten esto de hacer las objeciones, mucho menos, si no permiten la objeción, mucho menos permiten lo que es no sé, ayuda a memoria, ¿no? Perdón, refrescamiento de memoria, te pongo a la vista, ¿no? Ahora con el compartir pantalla se pone a la vista, muchos fiscales no lo permiten, ¿no? Incluso más aún todavía si estamos en una etapa de investigación donde el testigo no tiene que tener limitaciones porque tiene que dejarse de responder. Está respondiendo, doctor, todavía te dicen. O sea, y sigue respondiendo, ¿no? ¿Cómo lidiar con esas limitaciones que se presentan ahora? A ver, yo le preguntaría al fiscal lo siguiente, si no me permite objetar. Dígame usted, deme usted una fórmula legal. A ver, dígame qué es lo que hago, pues. Si esa pregunta del instructor policial es prohibida, ¿qué es lo que hago? ¿Qué le planteo? ¿Oposición? ¿Es código antiguo? ¿Qué hago? Que él me diga, él es el fiscal, él es el que dirige la diligencia. A mí particularmente una vez nomás me han hecho esa observación, el resto no. Bueno, depende del abogado o la abogada, ¿no? Si acepta que le restrinjan el derecho a objetar, allá él o ella, pues. Correcto, porque eso también es defensa ineficaz, quedarse callado y obedecer nomás lo que te digan. O sea, hay que decirle, a ver, señor, ¿qué otra fórmula hay? No entiendo. O sea, el policía le está preguntando ahorita por qué mató, por qué golpeó a su esposa, y eso es falso. ¿Quiere que responda? ¿Cuál es la fórmula legal? Dígame usted qué provee el código. Usted dirige la diligencia. Obviamente las objeciones. Y no está, el código tiene falencias, no dice las objeciones se utilizan también en diligencia preliminar, no dice, pero a ver, el principio de contradicción dice que solamente se debe utilizar en juicio. O sea, yo debo cuestionar contradicción solamente en juicio. No, yo desde aquí. Y el derecho de defensa solamente dice enfocarlo en el juicio. No, desde aquí, señor. Esa explicación hay que darle al titular de la acción legal de defensor de la legalidad. El derecho de defensa no es solamente limitado para juicio, desde aquí, señor. Y lo que estoy haciendo yo es defender. Si yo no objeto, señor, o señora, o señorita, yo estoy incurriendo en una defensa ineficaz y mi cliente me va a despedir por eso. Correcto. Y se está generando un vicio de nulidad, porque otro abogado que venga lo que va a plantear es pedir la exclusión de esta declaración, porque le han hecho una pregunta prohibida. Aquí no está regulado la confesión involuntaria, pero sí la no autoincriminación. Correcto. No está regulado en el código, pero ya hay jurisprudencia sobre la no autoincriminación. O sea, esa pregunta me está generando una autoincriminación a mi cliente. Entonces, la única manera es que yo objete. Bueno, si quiere le pongo el título, me opongo ya, como quiera, pero no va a responder ese tipo de preguntas. No la vamos a obligar a responder ese tipo de preguntas, definitivamente no. Esa es la única manera. A mí, como te digo, si me preguntan a mí la experiencia, una vez nomás me han hecho eso. O sea, me han observado y me han dicho, ¿cuál es la base legal? Principio de contradicción, derecho de defensa. No hay otra manera. Y me han permitido. Pero de habérmela negado así, no puede hacer, no. No, porque también fiscal puede objetarme a mí, porque yo me puedo pasar de vivo y de hacerle preguntas sugestivas. Ahora, quiero hablar del tema, no he dicho, ojo, todas las destrezas, habilidades de litigación, no todas se emplean aquí, ciertas, dicho.
Ahora, cada abogado tiene una habilidad o abogada tiene una habilidad. Correcto. El fiscal se prepara, el abogado se prepara. Yo puedo tal vez evidenciar una contradicción en investigación preparatoria. Es mi habilidad. Ustedes me pueden decir, sí, doctor, pero usted está contradiciendo. Ya, pues, es mi habilidad mía. A mí, yo estoy conduciendo el caso para un sobreseimiento. ¿Por qué debo esperar el caso para juicio? Entonces, si yo tal vez estoy mejor capacitado que la otra parte y genero una contradicción, lo desacredito en esta etapa, es la habilidad de cada uno. Ojo, no estoy haciendo nada contrario. Las técnicas no son prohibidas. Cada uno tiene su ritmo, sus destrezas, sus habilidades. No todos somos igual. Y no hay un estándar también de técnicas que te digan, sigue esta técnica. No, cada uno, hay técnicas más avanzadas, incluso de litigio en juicio, que yo he descubierto. Así es que no hablemos de técnicas. Ahora, un libro puede decirte una cosa, el otro libro, el autor puede decirte otra cosa. Hay infinidad de libros, pero yo respeto muchos autores de los libros, pero tampoco te van a decir qué hacer o no hacer, ¿no? Nos guían, sí, por supuesto, pero uno puede innovar su propia técnica, de hecho. Pero finalizando, las objeciones sí se pueden plantear en esta subfase y fase propia. No está restringido, ojo, no está restringido. Hay que hacer prevalecer esa objeción contra preguntas prohibidas y contra conductas inadecuadas. Correcto. Por último, si no quieren atender la objeción, no va a responder mi cliente, va a guardar silencio en ese extremo de esa pregunta. Porque si responde, le genera una responsabilidad. Y ese es el objetivo que quiere la otra parte, que con una confesión involuntaria ya confesó. Y fíjese, con esto finalizo. ¿Sabe? Si ustedes se han dado cuenta, yo creo que sí, ¿para qué sirve defender eficazmente en esta etapa? Hablo de las dos partes, ¿eh? Yo defiendo y la otra parte acusa, obviamente. ¿Para qué sirve emplear estas técnicas? Conseguir, la otra parte quiere conseguir información inculpatoria y la defensa quiere evitar eso. ¿Para qué les sirve? ¿Qué generamos aquí? ¿No generamos declaraciones previas? ¿Y las declaraciones previas para qué sirven? ¿Cuál es el objetivo de fiscalía en la investigación preparatoria? ¿No es ir a juicio? Claro que sí. ¿Y las declaraciones previas dónde la utilizan? ¿No la utilizan en juicio? ¿Para qué la utilizan en juicio? Para evidenciar contradicción, impugnar credibilidad, desacreditar. ¿No es el objetivo? Ese es el objetivo. Entonces, si yo aquí evito eso, evito que se extraiga información favorable a esa parte, ¿qué estoy haciendo? Evitando que les sirva esta declaración previa en juicio, cerrándole todas las puertas. Ese es el objetivo. Y ese es mi trabajo a hacer. ¿Y para qué empleo mi trabajo? ¿No empleo estas destrezas? Claro que sí. Indudablemente, doctor. Bueno, digamos al final de la ponencia, nos deja un bonito mensaje, doctor. Defensa eficaz. La única manera de ejercer, en este caso, abogados defensores, ¿no? Una defensa eficaz es justamente con la preparación constante. Y esto, pues agradecemos a la página Lex Academy por hacer este tipo de proyectos, ¿no? En la que abogados, estudiantes puedan reunir en una mesa virtual y compartir conocimientos, uno con menos experiencia, otros con más, pero en unidad, compartiendo básicamente conocimientos y mejorar esto de la capacitación constante, ¿no? Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, si me permites, Alberto, solamente unas palabritas finales. No sé si las pueda decir, promocionar un curso que estoy haciendo yo. Voy a estar como instructor, solamente voy a ser el único, un curso de litigación con mucha práctica, con técnicas aprendidas en el extranjero y aquí. No sé si me permitas hacer eso. Sí, claro, doctor. Adelante, doctor. A ver, es más, les puedo dejar un descuento para los participantes de Lex Academy. Quien habla está haciendo, no he hecho cursos, antes solía hacer con inclusive instructores del extranjero, pero por eso la pandemia os he dejado. Y por juicios que tengo, casos, se me hace imposible, pero a pedido de muchas personas un curso, hemos programado un curso para el 25, 26, 27 de mayo. Perdón, de agosto, 25, 26, 27 de mayo. 3 días, full talle de las 9:30, o sea,
a ver, si son abogados, van a tener, si son de provincia, que viajar a Lima, y como es virtual todavía los juicios, pueden ausentarse en ese juicio, pero son 3 días, jueves, viernes y sábado. Mucha práctica y una base teórica, de todas maneras. Vamos a incluir ahí, por ejemplo, algunas técnicas que aquí no se dan. Por ejemplo, el método de la persuasión en los alegatos de clausura, lenguaje no verbal, correcto. También estamos incluyendo el lenguaje no verbal y algunas técnicas avanzadas para interrogatorio, testigos hostiles, policías y peritos. Son 3 días desde teoría del caso hasta alegatos de clausura, incluyendo los métodos de persuasión en alegatos de clausura, que se da mucho en Estados Unidos ahora, el lenguaje no verbal. El costo de los 3 días full time, presencial, no es virtual, lamentablemente no vamos a hacer, lo estamos haciendo a pedido de muchas personas que quieren presencial, con prácticas, simulaciones, van a practicar los participantes ahí como si fueran juicio. Con estas técnicas es 500 soles, 3 días, pero si es 3 participantes, a partir de 3 participantes, les podemos dejar en 400 soles, correcto. 3 participantes, le entregamos material, coffee break, el local, en fin. 3 días, solamente 30 participantes nada más. Ya tenemos cubierto casi 12 o 15, y bueno, los que deseen, están ahí en la página, pueden visitar la página Inocentes Perú, organiza Inocentes Perú, que es la institución que yo dirijo en defensa de personas inocentes condenadas erróneamente. Pueden encontrar ahí, o pueden también, como Juan Ortiz Abogados, o pueden escribirme al celular 98 77 43 866, 98 77 43 866, ahí le envían la información, pero las vacantes son limitadas. Bueno, y gracias, espero compartir con ustedes otro momento, tal vez otra ponencia sobre juicio, litigación, en fin. Gracias por la invitación, y estoy seguro que les va a servir en su día a día como abogados defensores, a otros como estudiantes en su formación. Gracias por la oportunidad.